Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Nehuen López te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias, junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 18 de la tercera temporada. Como siempre, Ariel Tejera y Nehuen López. ¿Cómo estamos, Nehuen? ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Acá cerrando otra semana. Es tremendo cómo pasa el año, ya estamos en mayo. Tal cual, de golpe ya se nos vino encima la cosecha. Gracias a Así Dios es. el clima se empezó a acomodar un poco y bueno, en muchas partes del país se pudo empezar a volver a los campos, ¿no? Así que bueno, nada, buenas noticias desde ese punto. Y bueno, Ujú. vamos como siempre, ¿no?, a repasar algunas noticias relevantes a nivel local e internacional y también a compartir con ustedes una interesante charla y barra entrevista, o charla de café yo diría, ¿no?, porque fue un Sí, sí, intercambio tal muy cual. interesante junto con dos grandes colegas del rubro. Así que bueno, Muy no ameno. se pierdan la charla que vamos a tener. Ujú. Bueno, Nehuen, breve repaso, ¿qué pasó en Chicago en la semana? ¿Qué nos dejó? Bien, Chicago todavía tiene este componente, si se quiere, de inestabilidad y variabilidad por el tema de esta trifulca en Medio Oriente. Seguimos hablando de lo mismo y bueno, yo creo que seguiremos hablando al menos por las próximas horas barra días. En definitiva, cuando uno ve cómo valieron los granos en términos semanales, soja sin tantos cambios, de hecho ganando apenas 60 centavos en lo que fue la semana. Recuerde que la semana que viene va a estar bastante plagada por el hecho de esta visita entre Trump y Xi Jinping, así que no descartar alguna noticia o algo que pueda llegar a mover el mercado, sin mencionar el USDA que vamos a tener también la semana que viene, ¿no? Así que atento bastante a eso. Harina ganando apenas 20 centavos en lo que va de la semana y el aceite, bueno, cayendo $20, apenas un 1,3%, un poco por esta calma que hubo en el precio del petróleo, con posibilidad y esperanzas de solucionar este conflicto justamente en Hormuz, lo que hizo que el precio del petróleo caiga debajo de la zona de los $100, pero que de todas maneras en las últimas horas del jueves y del viernes estaba ahí firme, casi coqueteando, por decirlo de alguna manera, con los $100. Sí, tal cual, Los cereales. un tema que sigue latente, ¿no? Y en algún punto parece que se tranquilice y de golpe, bueno, nos da otro goletazo aportándole un poco más de volatilidad a estos mercados. Así es, sin dudas. Los cereales cayendo 2,5% más o menos, ambos en lo que fue la semana. Cuidado con el trigo, ¿no? Lo que venimos hablando semana a semana, el hecho de el área de sequía. Estamos actualmente con un 70% de área de sequía en el cultivo de invierno allá en el norte del continente, con lo cual eso también en cierta medida pudo llegar a ser calentar al trigo en algún que otro en alguna otra rueda puntual, pero bueno, también venía de semanas bastante picantes y seguramente no descartar cualquier toma de ganancia y movimiento de fondos especulativos ahí para los cereales. Tal cual. Bueno, ahí tener un ojo puesto en eso, porque bueno, habíamos alcanzado algunos valores interesantes con el trigo, también bueno, Ujú. parte de lo que pasaba afuera también se había trasladado en alguna medida al plano local. Así que bueno, nada, oportunidades para seguir de cerca y sobre todo en estos momentos, ¿no?, donde los mercados toman un poco de vuelo, ¿no? Así es. Eh, Nehuen, vamos a repasar tema clave del lunes, USDA, nuevo reporte mensual. El organismo nos va a traer nuevos datos y bueno, y como siempre, ¿no?, cuando sale el reporte, seguramente vamos a tener un mercado virtualmente bastante paralizado por la mañana, salvo que tengamos algún otro factor que nos dé de qué hablar. Pero bueno, si no, van a estar todas las miradas puestas en lo que diga el organismo. ¿Se esperan cambios? ¿No se esperan cambios respecto a las principales estimaciones y proyecciones del USDA del último mes? ¿Qué se está previendo? Bueno, cuando uno abre justamente, si se quiere, esa hoja de ruta que piensan los analistas que puede llegar a reportar el USDA el día lunes de la semana que viene, en general podemos decir que es bastante mixta la reacción. Tal vez la sorpresa puede venir por el lado de Sudamérica, tanto sea en soja como en maíz, el hecho de producción. También algo que venimos destacando, que Brasil viene con una gran y buena campaña de soja, posiblemente llegando tranquilamente, si bien faltan algunos que otros lotes puntuales, superar tal vez los 180 millones de toneladas, así que a tener el ojo puesto ahí a ver si no hay alguna sorpresa adicional. Argentina cómodo con las 48, casi 49 millones de toneladas
para la campaña 25-26. En términos de stock finales, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial no habría bruscos cambios para lo que es el ciclo 25-26, pero lo importante acá, vamos a tener estimaciones del nuevo ciclo, ¿no? De la nueva campaña 26-27, sobre todo en producción y en stocks finales de Estados Unidos y bueno, stocks finales también mundiales. Un USDA particularmente relevante ver qué pasa acá con todo lo que está pasando en el hecho de estrecho de Hormuz, valga la redundancia, tema insumos, temas fertilizantes y costos. Cuidado, si bien se espera que en soja haya 121 millones de toneladas más o menos y en maíz casi 404 millones de toneladas, no descartar algún sobresalto o algún cambio justamente en esto. Y tal vez trigo, digamos, opacado dentro de lo que es lo que puede llegar a ser la presentación del WASDE del día lunes, ni en stock finales tanto de Estados Unidos ni mundiales habría bruscos cambios para lo que es la campaña 25-26, pero bueno, atento también a lo que salga en términos de stock finales que se prevé para la campaña 26-27, ¿no? Donde si bien veníamos de una tira de una campaña muy abastecida y con muy buen suministro en términos de trigo, por la gran campaña que tuvo Argentina y por la muy buena campaña que tuvo Australia. Bueno, lo que está pasando justamente en Estados Unidos, tema condición de los cultivos, puede llegar a generar alguna alerta. Así que bueno, en resumen, va a ser un informe seguramente más que interesante. Podemos llegar a pensar que el escenario para soja y para trigo puede estar en términos neutrales, tal vez alguna variación en maíz, pero bueno, a no descuidarse y estar atentos porque tal vez hay una ventana para algún sobresalto, ¿no? Así que a esperar qué es lo que sucede la semana que viene. Bueno, Nehuen, vamos a presentar a los invitados del episodio de hoy. Bueno, por una parte nos acompaña desde Gracia, acá desde casa, Gustavo Betular, quien cuenta con una larga trayectoria en el agro. Ha sido operador, camarista, bueno, y actualmente es uno de los asesores comerciales con más experiencia que tenemos en la mesa comercial. Así que, Gustavo, muchas gracias por estar acá. Gracias, Ariel. Bueno, y también hoy está con nosotros nuevamente, es un placer tenerlo acá, a Fernando Vuelta, un reconocido asesor y consultor del rubro, también con una larga trayectoria en el agro, y bueno, alguien a quien seguimos mucho, ¿no? Porque bueno, siempre tiene enfoques y perspectivas muy interesantes para escuchar. Hola Fernando, gracias por estar. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hacía bastante que no hablábamos. Tal cual, tal cual. Y bueno, qué mejor momento que este, ¿no? Qué mesa para arrancar el mes. Tal cual, tal cual, tal cual. Muy pendientes todos del clima, el clima acomodándose, la cosecha que de a poco empieza a avanzar, fue avanzando en algunas zonas del país, todos muy pendientes, bueno, de lo que va pasando con los precios. Y bueno, ve tú. Y acá, no. ¿Querés disparar la primera? Vamos a empezar a disparar y yo quiero aprovecharlo bien a Fernando porque yo recién le decía que quería ver si tenía la perspectiva desde la zona de ahí de Galvez, donde vos me dabas esa orientación, pero me decís que ya tenés una multifusión, o sea que la zona se extiende mucho más, porque vos tenés a muchos clientes en la zona tuya y de los cuales estás asesorando. Y lo que queríamos preguntar más que nada era, como lo vemos nosotros, era lo que hablábamos recién fuera de la grabación, que no están colocando precio. O sea, en este momento el productor se está guardando la soja, a diferencia de otros años, y esto llegó a que los precios del disponible, el spot, esté todavía cotizándose en orden de los $320, que si bien para el exportador tiene el margen, no era el margen que se pensaba en un abril para esa gente. ¿Cómo estás viendo vos desde el lado del productor si esto va a poder sostenerse en el tiempo, Fernando? Bueno, la verdad es un año raro, ¿no? Es un año realmente raro, porque cuando apenas arrancaron, bueno, que veníamos atrasados de por sí, por agua, o sea, estamos hablando de que, bueno, estuve viendo el informe de la bolsa, estamos algo arriba del 30% a nivel país, donde ya el año pasado estábamos muchísimo más avanzados, bien atrasado el asunto, pero no solo viene atrasado en el tema de cosecha a nivel general, sino que tal como decía recién, o sea, viene atrasado en precios. O sea, lo que estamos teniendo es un productor que no pricea, ¿sí? No está poniendo precios. El último informe que vi, estábamos en 5 millones de toneladas, ahora debemos estar un poco más arriba, claramente,
pero 5 millones de toneladas estamos hablando de apenas un 10% sobre el total estimado, puede ser un poquito más, un poquito menos, y hay reticencia a poner precio, siendo que el precio no está para nada mal si lo miramos para atrás, ¿no es cierto? Bueno, recién hablábamos antes de entrar, de decir, caló muy profundo el hecho de decir mucho cuidado con la logística, porque si los puertos se atoran, va a haber un descuento grande por cupos, no tanto por el precio de la soja en sí misma. Y bueno, tal cual, o sea, la soja está teniendo un muy buen precio, con un buen margen bruto para las fábricas, y la realidad es que el cupo no está valiendo, ¿no? Exacto. Corregime, vos que estás en la operación diaria. No, también. el cupo en este momento, claro, perdió ese valor que tiene, que el valor intrínseco que nosotros... Típico de la época de cosecha, digamos. Siempre en época de cosecha el cupo tiene un valor, o sea, hoy lo que estamos viendo es, por lo general, se está entregando todos los negocios que se hicieron en un momento que no llegaban ni siquiera a un 20%, o sea que estamos con esa mercadería. Y la gente lo que sí se desprendió fue de maíz y trigo, que ahí viene un problema, yo creo, no sé, después te voy a preguntar a vos, pero yo creo que con el trigo tenemos un problema porque el trigo que quedó es de muy mala calidad, no Sí, le está señor. sirviendo a los molinos. La molinería, es. yo no sé si en algún momento se va a plantear importar un trigo bueno para mezclarlo, pero yo calculo que ya va a empezar para la época de julio, sí. Y ese trigo que queda a nosotros, que estamos vendiendo como trigo forrajero, que va a tener que abrirse, yo calculo que espacios, y no sé si los valores que vemos hoy de un trigo julio se van a sostener, con el diferencial de que cuando arrancó los valores de 220, que empezó, después llegó hasta 235 para la cosecha nueva, quedaban Sí. en carry, o sea que hasta eso teníamos en contra para un trigo. Entonces la Así gente es. se desprendió del trigo, se desprende del maíz y está guardando soja. Y está Ese guardando negocio, soja. o sea, era lo que todos le estábamos pregonando al productor que hiciera, Fernando. Y Y se está hicieron. cumpliendo hasta, yo te digo, hasta el 15 de mayo que estamos hablando, yo lo veo ahí. No sé si Es vos ves que- algún otro factor, pero bueno, también que tenemos un conflicto en el medio. O sea, hay muchas cosas que están jugando este año como raras. Hay muchas cosas que están jugando en el medio, ¿no? Es como que está sucia la cancha, pero hasta el momento que estamos hablando, el productor está carreando soja y pagando con maíz, que tiene muy buena, o sea, está muy fluido el mercado de maíz. En realidad todo el mundo está cómodo comprando y vendiendo a estos precios. Es un precio que cierra para una cosecha de primera muy buena de maíz, y el que lo tiene lo vende. Después de julio en adelante, después si quieren lo hablamos, es otra historia, ¿no? Pero ahora el que tiene maíz disponible tiene sentido venderlo. Ni hablar de trigo, ¿no es cierto? O sea, yo siempre al hablar con clientes digo, siempre hay que ver o tomar las decisiones en términos relativos, ¿no es cierto? Si no, o sea, un precio solo no sirve para nada. Me dice algo cuando veo qué activos compro, qué pasivos cancelo. Entonces, yo cuando digo, bueno, ¿vos te acordás cuánto estaba el trigo en plena cosecha? ¿Sí? ¿Te acordás? Sí, si no me equivoco, estábamos hablando de 100. Sí, abajo de 200. Abajo de 200, 190. 160 dólares en plena cosecha. Y menos estuvo Así es. también. ¿Vamos a ponerle 170? Bueno, estamos hablando de arriba de 220 para julio. O sea, estamos hablando, por lo tanto, de 55 dólares en 7 meses. Sí. La verdad es que con el rinde que hubo y tomar una ganancia, si querés, muy de trading, pero es verdad, de 55 dólares en 7 meses es para meterse en el bolsillo y dejarse hinchar. ¿No es cierto? Al menos es mi forma de ver. Si por ahí vos te parece distinto, Sí, tal cual. lo charlamos. Y la soja, que es la que se está haciendo cargo, o sea, se está llevando sobre segundo semestre, hay una cosa muy particular. Fíjate, es más, creo que pasó a principio ya de esta semana, ya se me van pasando los días. ¿Qué es lo que pasó? A ver, que lo hablábamos antes de entrar también. ¿Cuánto ofrecen? 420.000 pesos, ¿no es cierto? 420.000 pesos en el momento en el momento de medición me daba 309 dólares, 308 dólares. Con un noviembre muy parecido a hoy.
¿no? Exacto. Un noviembre muy, muy parecido a lo que estamos viendo hoy, que está en la zona de los 340. Ese carry daba 20% en dólares. ¿Sí? 309, 340. Si yo le ponía el embolsado, si querés, me seguía dando 15% en dólares, 16% en dólares. Y con tasa de mercado a 180 días por abajo del 5%, es para vender en el segundo semestre y pagar con un crédito, por ejemplo. ¿Eso qué estuvo pasando? Se ve que se vio y nadie convalidó, o muy pocos convalidaron, ¿sí?, ese 309, y las fábricas tuvieron que salir a pagar y a convalidar lo que estaba diciendo el A3, que estaba cerca de 320. Es más, o sea, hoy por hoy, mucho exportador, mucha fábrica está comprando en el mismo A3. Pero volvamos al inicial que me fui. ¿Por qué carrear? Primero por tasa, ¿sí? Primero por tasa. Segundo, ¿por qué no por tipo de cambio? También. ¿No? ¿Por qué no por tipo de cambio? Estamos en el trimestre de oro, tenés una chance lógica, o sea, no está escrito en piedra, pero tenés una chance relativamente buena de tener un mejor tipo de cambio al segundo semestre. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿O estoy diciendo pavada? No, Así es. perfecto. Bien. Segunda cosa que hay que tener en cuenta, que hemos hecho cálculos con clientes. Hoy tenemos problemas de flete. ¿El flete está barato o está caro? Hoy está caro. Está caro. Caro. Hoy es caro, Bien. sí. Normalmente, si yo me voy al segundo semestre, cuando todo está estabilizado, los fletes se negocian uno contra uno, ¿no? Por lo tanto, yo puedo obtener un buen precio de flete en el segundo semestre, y si se cruza con un tipo de cambio más alto, claramente voy a tener un beneficio con un flete en dólares mucho más barato. ¿Mm? Sí, ahí vos sabés que no sé si se va a dar. Vos viste que hubo muchos conflictos con el flete, sobre todo en el sur del país, lo que es la zona de Necochea, que era donde estaba, y los valores, a boca de conocedores, te hablo yo, me estaban diciendo que hoy convenía contratar un flete y no poner el camión propio. Hoy, eso está pasando. Entonces, yo no sé qué margen va a tener para bajar el flete de acá a fin de año en una baja. Yo no sé si ese valor, porque estamos en una Argentina que se están discutiendo todos los precios relativos. Entonces, se está acomodando el país en una Con baja. una suba del petróleo como la que tuvimos, te diría que en el mundo se están discutiendo también los precios relativos. En el mundo, sí, tenés razón. Por eso yo miro acá, cortito, a los 400 kilómetros del puerto. Y te digo la verdad, yo veo un flete que para mí, a lo que nosotros estábamos acostumbrados, lo veo que va a estar igual. O quizá más alto si tenemos que ver el tema del conflicto, cómo sigue el petróleo, porque parecía que se arreglaba todo y bueno. Sigue coqueteando con la zona de los $100. Y mañana no, entonces baja de 100 y sube de 100 y eso va directo al petróleo. Y lo más que me preocupa a mí es que escucho al mundo que ya está entrando en consumirse las reservas. Entonces yo miro y digo, che, ojo, que ahí el tema este que estamos tocando, que es flete, es uno de los temas muy sensibles para verlo. Por eso que hoy cuando me preguntaban vender soja en 4.45, creo que estaba hoy cotizando, o vender a 4.50 con una entrega julio o noviembre por la tasa, y yo no sé, tendría que evaluarlo bien, porque por ahí ya cerrás flete y todo acá con esto. No sé vos cómo lo ves, Fernando. Mirá, o sea, a julio es muy cortito, Betu. A julio es muy corto. Yo estoy hablando más allá adelante, porque también hay que tener en cuenta, yo compro el argumento, pero lo que pasa es que son una serie de cosas que llevan a carrear soja con probabilidades, ¿cierto? Bueno, y siempre pesa también, Fer, la expectativa vinculada al tema de retenciones, porque siempre tenés... No, esta era la tercera que te Eso decía. mismo. Sí. Sí, eso es la otra parte. Exactamente. Ojo que Exactamente. entramos en cosecha con ese miedo, no vendiendo porque nos pase lo del año pasado, que hubo una quita de retención. Así es. Y ese miedo sigue latente. Así es.
¿Vos lo estás viendo probable? ¿Qué sensación te da? Porque todo pareciera ser como que en el corto plazo no deberíamos estar viendo un cambio significativo, pero cuando uno habla con clientes es un elemento que sigue estando bastante presente en algunos. Mira, yo no lo veo como algo loco. Lo que pasa es que, como siempre, cuando uno toma una decisión, tiene que tomar en cuenta el factor tiempo. ¿Sí? Yo no lo veo probable cuando, y mirá, de acá a 45 o 60 días, si tenés que vender, yo no veo probable que te vayan a tocar la retención. ¿Sí? Si vos me decís al segundo semestre que ya hay mucha tela por cortar allá adelante, que mejore la recaudación, que si el tipo de cambio se mueve hacia arriba, es más, la recaudación de derecho de exportación va a subir, en términos nominales, ¿no? Entonces, para el segundo semestre no me parece ninguna locura pensar en que bajen algo más las retenciones. Que bajen todas las retenciones, hay que olvidarse. Si baja algo de soja, van a bajar, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4 puntos. Probablemente sí, no lo veo improbable en lo más mínimo. Pero tampoco me jugaría a decir, mirá, guardo soja porque por los 22,5 que tenés para su producto, los 24 que tenés para poroto. No, eso no lo haría. Pero siempre hay que meterle el factor tiempo. Yo creo que, o sea, el error siempre está en ver el precio como, o sea, solamente con el precio. O sea, hay muchas cosas que están vinculadas. Si yo me tengo que ir allá adelante, tengo tasas, tengo almacenaje, si yo tengo que cancelar algo antes, tengo que tomar un crédito para pagar y seguir con el activo arriba. O sea, hay muchas cosas que le pegan un precio tal como decías vos, Betu, recién. O sea, ¿qué? 3.40 a 3.45. Ahora o julio. Y mirá, capaz que si estás cosechando, estoy seguro, ¿no? Capaz, si estás cosechando, o sea, los $5 no te van a pagar la bolsa, hermano, vendelo. Sí, eso ahí es real. Claro. Y el otro tema que te quería tocar es con de los conflictos. Vos sabés que yo estoy muy acostumbrado Sí. a que Trump negocia para él. Y desde que entrábamos en cosecha, yo creo que te he escuchado a vos también decirlo, fíjate que hay una super cosecha de Brasil, una buena cosecha de Argentina y Estados Unidos que no se había quedado atrás y más. Sí. Entonces, yo lo que veo es que hoy o mañana creo que estaba llegando a China para reforzar, digamos, criterios. Y yo calculo que lo que primero va a negociar va a ser una venta de soja. Porque China estaba comprando casi la mayor parte, creo que nos compró un barco, el otro día había salido, que nos había comprado un barco, pero en realidad es 100% Brasil. Y había dejado de comprarle a Estados Unidos. Entonces, son todos factores que, ojo, que hay que pensar. Por eso, pensar con el juego, yo lo que veo es que es un juego de donde una política te cambia el ítem. Y ahí, ojo, con las primas argentinas, que pueden llegar a caer. Sí, te puede llegar a pasar, sí, las primas argentinas. El tema es que justamente pasa eso. O sea, si la demanda de China rota fuerte sobre los americanos y deja de comprar, sobre todo Brasil, que es quien vende poroto y es quien compite directamente, o sea, las primas sobre Sudamérica se van a reventar, claramente. Ahora, el tema es que está tan embarrado, porque vos agarrás cuando lo ves, o sea, cuando nos olvidamos un poco del estrecho de Hormuz y nos olvidamos de todo, y vos te pones a ver, che, loco, ¿y cuánta soja hay en el mundo? ¿Cuánta soja hay en el mundo? Y mirá y decís, che, mirá, ¿sabés qué? Brasil hizo 171 millones el año pasado. ¿Y cuánto hizo este año? 181, 82, 83, ponerle el número que querramos, todavía no están los números finales. Son 12 palos más. Che, y los paraguayos están en 11. Nosotros bajamos claramente algo, pero lo que compensamos, aparte no jugamos en poroto. Y los americanos, o sea, tenés un stock uso que no te da tan distinto. ¿Sí? Y estamos 200 centavos por bushel por encima del año pasado. 100 y pico, dependiendo de la posición. A mí es lo que más me da, en realidad es lo que más por ahí me da escozor, por decirlo de alguna manera. Que atrás de todo es cómo están cargadas del lado de la oferta, ¿no? El mundo. Claro, detrás de todo este lío de expectativas y de que si Trump si compra o no compra, a ver, vos mirás las exportaciones americanas y no son tampoco ninguna locura.
¿sí? Los chinos, decir, con una economía que no está súper pujante, ¿sí? ¿Qué van a comprar 112 palos realmente? ¿O van a comprar menos? Es como que hay un montón de cosas que no terminan de cerrar, pero el precio está donde está. ¿Ah? Habría que mover muchísimas cosas hacia el costado, que hoy no lo podemos hacer. Por lo tanto, tiene mucho, o sea, tiene una sopa con demasiados condimentos como para saber qué sobra o qué no sobra, para Sí, mí. tal cual. Entonces, y hay una cosa más que todavía no estamos teniendo en cuenta, que no sé si vieron el mapa de sequía americano. Sí. ¿Sí? Parece una media luna que le pasa por el costado y por abajo al Corn Belt, que no está teniendo problemas, pero el resto de la zona sí, sobre todo por ahí las zonas trigueras que están realmente con áreas altísimas, 70%, 65% en sequía, y que en realidad no sabemos qué tanto puede pegar, no te digo el número final, pero en el medio, qué tanto puede pegar en lo que hace a preocupación que la sequía se extienda hacia la zona del Corn Belt, ¿no? Que eso ya estaríamos jugando, tendríamos otro factor más de volatilidad Sí, sí, sí. dentro de este combo. Sí. Por ahora parecía que venía todo bastante tranquilo, pero sí, como decís vos, ¿no? Si la situación climática se empieza a poner más álgida, vamos a tener alguna sorpresa. Yo creo que por lo que estaba viendo con esta idea de niño Sí, y por el trimestre en que impacta o que podría llegar a impactar, debería más bien morigerar un poco la situación en Estados Unidos, pero bueno, siempre está ese riesgo latente y bueno, estamos entrando en los meses en que el mercado se empieza a poner muy sensible, ¿no? A toda esta cuestión. Sí. exactamente, porque aparte vienen sembrando fantástico los americanos, o sea, vienen adelantados, la siembra no hubo, fíjate que no hubo ni un solo ruido de siembra. No, no. Sí. Exacto. Perfecto. Ahora, vi ayer, o sea, vi algunos comentarios de hoy con la soja que estaba subiendo y algunos comentarios dando vuelta que ya empiezan algunas líneas de la preocupación de la sequía, que no le está pegando al cinturón maicero. Está todo alrededor, pero no le pega al cinturón maicero. Pero vos viste que el mercado le importa bastante, muchas veces le importa poco la verdad. ¿Sí? Es mucho Sí, sí, más una cuestión de expectativas que el impacto real de tal las cual. cosas. Vamos a ver hacia Sí. adelante, a ver si termina pegando o no termina pegando, ¿no? Pero no, me parece que no es un factor al que lo podamos dejar pasar así como si nada, más allá de que se esté sembrando muy bien. Tal cual. ¿Querés Sí. que charlemos brevemente de maíz, después cerramos con laguito de trigo, Betu? Dale, dale. Fer, tema, Sí. tema maíz, bueno, y también para vos, Betu, un poco la idea que quería poner en la mesa es, estamos, bueno, repasando un poco hojas de balance a nivel internacional, campañón de Estados Unidos histórico, ahora sembrando por el momento tranquilo la nueva campaña, acá en Argentina más allá de los problemas quizás de cosecha y climáticos que hayan demorado un poco, todo dispuesto para un campañón de maíz brutal. Así es. Eh, y bueno, y Brasil que vendría también con una campaña de maíz, sobre todo de segunda, que debería ser bastante, bastante buena. También con algunos temitas climáticos, pero que debería ser muy buena. Y estamos con estos precios que en este contexto no parecen tan malos. Por Eh, así decirlo, ¿no? Es como por que uno así dice, con decirlo, todo el contexto que estamos, uno se hubiese esperado en Claro, otro escenario de precios, ¿no? A tal nivel cual. totalmente. internacional, a nivel FOB Argentina también y a nivel acá local. Ujú. Que es tal cual, el maíz, por eso te dije al principio, está todo el mundo cómodo con el maíz, porque en realidad el maíz de primera dio muy, pero muy bien en cantidades y se vendió de 180, 85, 90, algo un poco más arriba inclusive, pero es una mercadería que fluye, que se vende, que se pone precio, y que en realidad viene muy bien, por más que, yo no sé, ve tu vos cómo hablas, qué tanto No, no, estás. no. Vos sabés que yo casualmente te iba a hacer un comentario. Sí. eh, hay alertas que nos dan. Ujú, Tenemos negocios vendidos a fijar a diciembre, ujú. que se hizo en un momento cuando el maíz parecía que no venía, la Ujú. chicharrita, todo. Mucha gente aprovechó a vender a cosecha, Sí, marzo, abril, a diciembre y todo. Bueno, hoy le están poniendo precio a esa mercadería. O sea, yo ya lo que Están estoy viendo, viendo por eso, la que gente se viene. se guarda la soja Ujú, sí.
pone precio maíz que podría guardarlo por espacio, o sea, ya lo enviaste, o sea que ya tenés ese costo, ya lo tenés, lo podrías incorporar si uno pudiera, pero cuando ve los precios casi tan chatos que van flat hacia fin de año, entonces Ujú. uno dice, bueno, listo, le pongo precio al maíz. Entonces los precios son muy buenos, lo que vemos en el plano local, para el maíz de segunda también, y eso que el maíz de segunda todavía están, hay algunas alertas de la chicharrita en el norte, que todavía no se generalizó, pero está dando vuelta todavía un miedo, la gente va con un miedo para colocar precios sobre algún volumen más importante, pero yo creo que por eso, yo creo que maíz, Sí, el sí, precio a todo el mundo lo está viendo como una oportunidad, como digamos. la oportunidad de Claro, precio. Y tal Mira, cual. empieza a sí, convencer. sí, a ver, o si no, podemos decirlo al revés. Está más alcista en soja que en maíz. Ujú. Sí. A ver, hay que decir una cosa, porque Sí, siempre sí. hablamos de precio y todo, o sea, con algo hay que pagar la olla, ¿no? Mm. O sea, los Claro. cheques entran, algo hay que vender. Entonces, yo en este sentido lo que veo es que uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero la tónica general del mercado es que tenés un maíz ofrecido a estos valores, que se está cómodo vendiendo estos valores, y la gente está carreando soja por todo lo Tal que cual. ya Sí, sí. venimos charlando. Venezuela. Eh, ¿Cuánto viene de maíz? Mirá, yo ya tengo unos cuantos añitos en el rubro Ujú. y no sé si alguna vez había visto algo, un maíz de segunda tan bueno en forma generalizada. ¿Sí? Más allá de lo que vos decís, ves tú que está bien que hay algunos temitas de chicharrita, todo. Ahora, vos ves tipo que normalmente dice, bueno, ¿y cuánto te rinde el maíz de segunda? Y mirá, lo tengo en 7.000 kilos, qué sé yo, 7.500 kilos, como algo. Y yo encuentro un montón, pero muchos clientes o conocidos. ¿Y cómo está? Y estoy para 9.000, estoy para 10.000. Sí, Ujú. sí. Sí, sí. El agua que es, digamos, la materia prima del maíz, se nota Ujú. que llegó Llegó, bien. tal cual. Bueno, y por última, si les parece, chicos, para cerrar, algo hablamos ya del trigo, pero bueno, pensando en la nueva campaña y donde, bueno, ya se viene en algún punto descontando un poco de caída en la intención por todo este aumento brutal que han tenido algunos de los insumos. ¿Qué están viendo? Tanto, bueno, vos ves, tu Fer, cuando hablan con clientes, qué perspectiva tienen, cómo vienen dando los números, sobre todo para el que ya tiene los insumos comprados o para el que los tiene que comprar. Arrancá vos, ves tú, a ver, ¿qué opinás? Yo te hablo y te Después dejo a yo vos, te dejo a digo vos lo que para me que lo parece. corones, pero yo lo que estoy notando es que había mucho miedo, obviamente que los precios de los insumos afectaron todo, pero los 220, digo 220 porque fue el primer valor que donde se arrancó a vender la nueva cosecha. A Sí, 230, 220 y 230 se negoció Fue como un fue un gatillo. gatillo disparador de mucho volumen. Y yo creo que el disparador, sí, más que nada, porque mucha gente se encontró que tiene mucha reserva de agua, o sea, va a necesitar hacer un trigo para, para el año que viene, más allá sí. de que si le es o no le es rentable, es con una necesidad en alguna parte de hacerlo. Entonces vos tenés por un lado eso, a un precio que te está dando muy fino y yo creo que por eso, en base a eso, yo creo que va a haber una cosecha muy parecida a la de este año en principio hasta Mm. lo que viene ahora, por más que estén hablando de la baja de hectáreas y que los precios no daban, yo creo que sí, yo Por creo el que tema climático debería haber interés. exactamente. Y después Ujú. ver si este niño cómo afecta sobre el final de cosecha, que es los problemas de trigo, ¿no? Fer, que tenemos que controlar tiene muchos problemas. Yo creo que de agua no va a ser problema. El tema es que nos pasemos de agua, que ahí es donde vienen Claro. los problemas. ¿Tenés problema por fusariosis o algún tema de eso? A ver, yo te digo una cosa, yo creo que me es muy difícil, Ujú. lo quiero tirar arriba de la mesa, me parece súper interesante hablarlo con los números de presupuesto, al menos de todos los clientes que yo vi hasta el momento. Porque es muy difícil decir el cuánto va a bajar. Yo creo que va a bajar, ¿sí? El área Ujú. de trigo. Va a bajar por una cuestión de, obviamente, de rentabilidad, pero sobre todo de rentabilidad en zonas que son muy trigueras. Hablando con gente de sur de Ruta 5, sudeste de provincia de Buenos Aires, a ver, zona triguera, si los hay, estamos hablando de Benito Juárez, Tandil,
El tema está en que tiene muy mal número, tanto el trigo como la cebada. Tienen un muy mal número. Y aparte, muchos trigos inclusive te largan el lote demasiado largo como para hacerle una soja de segunda. Entonces, a mí me es muy difícil porque va a ser una cuestión de ambiente. Como vos bien decías, que estoy absolutamente de acuerdo, de decir, mirá, tengo que hacer trigo muchas veces porque lo voy a necesitar para sacarle agua al piso, sacarle agua al suelo. Pero aparte, me parece que el trigo soja, en realidad, el trigo se hace interesante, perdón, si se hace trigo soja. ¿Cuándo puedo hacer un trigo soja que me genere un número razonable? Bueno, mirá, núcleo norte, ¿sí? Un poco más al sur también, pero sí, bastante más al sur también, ¿cómo son los números? Y mirá, el trigo da rayero, 20, 25, 30 da rayero, o sea, ¿qué te puede dar? 10 a 20 dólares por hectárea de margen bruto, es un tren empanado. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de esos campos, en un año niño, te meten un buen rinde de soja de segunda, ¿no? Que es lo que al menos hablo con los clientes. Y cuando vos haces un trigo con una rentabilidad mala, pero que te absorbe una buena parte del alquiler, cuando te vas a una soja de segunda, que suele venir buena en los años niños, el margen te lo da la soja de segunda y no el trigo, sobre el mismo lote. ¿Me expliqué? Sí. ¿Sí? Entonces, creo que va a haber un tema de ambiente, porque el número trigo-soja, por más que el trigo sea malo, es bueno en ciertos ambientes donde la soja responde bien por época de siembra, por clima, por ambiente, por lo que sea. En otras zonas me preocupa un poco porque el trigo que se siembra más tarde y evidentemente se cosecha más tarde y ya no da lugar a una soja de segunda, o al menos a una soja de segunda que rinda como para que compense, me parece que le van a sacar un poco el traste a la jeringa, ¿eh? Entonces, no sé si decirte, mirá, vamos a tener la misma cosecha que el año pasado, porque los números me están dando, no te puedo decir el porcentaje, porque sería, la verdad que Sí, sería como pero tirar poco menos de área. No, es no, como sí, tirar una sí, trompada sí, al puro, pero me da la impresión de que vamos a tener un recorte de área, estamos cómodamente abajo de los 7 millones de hectáreas. sí, tal cual. Sí. Sí, sí, Bueno, sí. Fer, la verdad que impresionante todo el repaso, Gustavo. Muchas Bueno, gracias agradecemos a Fer, la a verdad los que dos un por gusto tenerte, estar Fer. acá. Sí, la verdad que sí, Fer. Hacía mucho que Bueno, no hablábamos con vos y bueno, siempre es un placer. hacía mucho que no charlábamos, chicos, la verdad que la pasé muy bien. Siempre, siempre es bueno y enriquecedor así cruzar opiniones y la verdad que me sentí muy, muy a gusto. Que se repita. Bueno, Bueno, muchas gracias, Fer. gracias, Fer. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a ustedes. Bueno, así nos acompañaba Fernando Vuelta y Gustavo Betular. Y bueno, no, bueno, se nos fue otro episodio de Agromercados. Los esperamos la próxima semana. Chau, chau. Chau, chau. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci, con Ariel Tejera y Nehuen López.